En este video les doy la bienvenida al canal y agradezco a los nuevos suscriptores que se han unido. Hoy les tengo preparado un nuevo resumen de una historia apasionante. La escena se sitúa en un edificio lejano, donde ondea la bandera de Corea en el centro. Una voz pregunta, ¿están todos aquí? Otra voz confirma que sí. Mientras tanto, se les informa a los asistentes sobre la identidad de Lee Kang-hin. El hombre que habla es el jefe de la primera división de investigación de delitos violentos del equipo 2, Dok Go-seon. Él dice, como ya saben, Lee Kang-hin es el líder de la facción Kang-hin, una de las bandas más temidas y peligrosas de esta nación. Fundó esa organización cuando tenía 18 años y se hizo un espacio en el mundo criminal de Seúl. Era una facción nueva y ambiciosa. En la década de 2000, 8 grandes organizaciones de Seúl se fusionaron y formaron la mayor organización criminal de la ciudad. En ese proceso, hubo 2 jefes que se destacaron por su fuerza y que se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo. Uno de los hombres asiente y recuerda que eso fue. En la pantalla se ve a un hombre con una camisa roja que arrastra a otro por el suelo. Eso ocurrió hace 2 años, pero lo que verán a continuación es reciente. El hombre de la camisa roja es el último miembro superviviente de la facción Pyeongtaek, que fue aniquilada por la facción Kang-hin. Entonces, alguien pregunta, ¿no capturó al menos a 20 personas de ese grupo? Y otra grita que es una bestia y pregunta, ¿los atrapó él solo con sus manos? Con un golpe seco y estruendoso sobre la mesa, Dok Go-seon hizo sobresaltar a todos los que estaban a su alrededor. Con voz firme y desafiante, afirmó que no iba a tolerar más humillaciones de su parte, aunque tuviera un cuchillo en las manos. Y le dijo, ¿acaso ignoras qué clase de matones son? Otro hombre, con expresión apenada, le pidió disculpas. Dok Go-seon continuó diciendo que debían haber capturado a Lee Kang-hin, y el hombre de cabello partido asintió con la cabeza, mientras comentaba que se trataba de un grupo bárbaro, que no se dejaría atrapar fácilmente por ellos. Un tercer hombre, que observaba una fotografía y marcaba al objetivo con tinta roja, intervino para preguntar si sabían algo más. Se refería a Jang Seok-du, el líder de Busan que tenía mucho interés en... El líder de la facción Kang-hin era un hombre de 43 años que sostenía un vaso con whisky en la mano. Estaba sentado alrededor de una mesa con otros 4 miembros de su banda. Uno de ellos, el hombre de corbata morada, le informó que Jang Seok-du se estaba reuniendo con los miembros de su banda en Jeolla-do. Era el vice líder de la facción Kang-hin, Jo Do-yeon, de 42 años. Explicó que la mayoría de ellos habían sido expulsados de Gangnam por culpa de ellos y que se sospechaba que se unirían a Jang Seok-du. Otro miembro, el líder de la facción Kang-hin, Cha Yeong-seok, de 41 años, dijo que, si las 2 regiones se unían, sumarían miles de hombres. Calculó que aún quedaban unos 600 miembros entre la rama principal y los demás, y opinó que el ganador sería de Chungcheong o Gangwon. Uno de los líderes propuso que debían reclutar nuevos miembros cuanto antes, como ya lo habían dicho anteriormente, pero para eso necesitaban nuevos miembros. Un líder de la facción Kang-hin, Ah Sang-hun de 39 años, pensaba que los jóvenes que se habían unido a su grupo estaban demasiado apretados y que era el momento oportuno para hacer una prueba de fuego por si los atacaban cuando les faltara personal. Mientras tanto, el otro líder, Do-yeon, se mostraba reacio a arriesgar la vida de sus miembros. Todos los presentes se quedaron en silencio. Entonces, el mismo Do-yeon se disculpó por su actitud. El hombre de traje blanco, que era el jefe supremo de la facción, golpeó la mesa con el vaso y ordenó, Do-yeon, tú y los tuyos quédense. Los demás, márchense. Más tarde, esa misma noche, Do-yeon se disponía a subir las escaleras de un edificio. Estaba cansado y miraba a lo lejos una casa que le recordaba algo. De repente, la escena cambió a una conversación anterior. Do-yeon estaba en lo alto de un rascacielos y se preguntaba, ¿por qué tenemos que conseguir nuevos miembros ahora? A su lado, otro hombre le respondía, Jun-nin, tenemos que detenerlos. Tenemos que reducir al máximo el número de miembros de Jang Seok-du. Y luego le llamaba por su nombre, Do-yeon, no has olvidado lo que pasó hace 20 años, ¿verdad? Hace 20 años, el día del funeral de Tae-gyu, su amigo más cercano, habían jurado no hacer nada que pusiera en peligro a sus hermanos. Do-yeon recordaba ese momento con nostalgia y dolor. Había prometido no volver a hacer sufrir a ninguno de sus miembros y ellos le habían dicho que arriesgarían sus vidas y lo seguirían hasta el final. El hombre de traje blanco le había dicho a su compañero y a los demás, hermano, me gustaría verte casado y con hijos. Creo que así serías más feliz. Y le había confesado que ellos eran su única familia y que estaba dispuesto a morir por ellos. Uno de ellos le había respondido que no querían que le hicieran daño. Él asintió con la cabeza, reconociendo que se estaba haciendo daño a sí mismo al seguir ese camino. Jun-nin, tú no conoces a tu verdadera familia, le dijo con voz triste. Se preguntó qué sería de su familia cuando él muriera. ¿Acaso quedaría alguien para continuar su legado? Jun-nin,
no tienes que cargar con esta facción solo, le suplicó. Le pidió que lo ayudara, que lo sacara de ese infierno, pero el otro solo le respondió que, si tenía tanto miedo, lo mejor sería que dejara de ser un gángster. Luego regresó a la casa principal, donde había visto las escaleras que subían al templo. Entró al recinto sagrado y se arrodilló, inclinando la cabeza y bajando la mirada. De pronto, sintió un escalofrío al ver sus manos manchadas de sangre. Levantó la vista y vio a unos hombres zombies que lo acechaban desde lejos. Así que me querían atrapar y esperaron a que viniera aquí, murmuró. Necesito proteger a mis hermanos, por favor esperen mientras me odian. Pero en un instante, las figuras de los zombies se desvanecieron y solo quedó una estatua al fondo. Le habló como si fuera una persona y le dijo que se disculparía más tarde. Sentado en una silla, observaba la lluvia caer y fumaba un cigarrillo. Vio a unos chicos que se cubrían con sus mochilas para no mojarse. Al ver la vida tranquila que llevaban, pensó, Duon Nok, tú y yo vivimos una vida de gánsteres y si hubiéramos tenido una vida normal, no habríamos sufrido tanto. Se tocó el hombro herido y se dijo a sí mismo, entonces, haré lo que debo hacer. Apretó los puños y decidió no involucrar a niños inocentes en ese asunto. Una noche de lluvia, el templo recibió la visita de un hombre que se refugiaba bajo el alero y encendía un cigarrillo. El humo llegó hasta el interior, donde un monje se percató del olor y salió a investigar. Al ver al hombre, lo reconoció y lo llamó por su nombre, Kan Hin. El hombre se giró y le respondió con ironía, ¿así que sabes que soy yo solo por el olor a tabaco? Le tendió un cigarrillo al monje, pero este lo rechazó diciendo que había. Kan Hin le rogó que no lo sermoneara y le preguntó cuánto le debía por su estancia. El monje le recordó que le había hecho un tatuaje en la espalda, obra de un loco que dibujaba símbolos extraños. Kan Hin dijo, si lo pones en dinero, no creo que valga mucho. Sacó su billetera y estaba a punto de pagarle, pero el monje se las arrebató todas y le entregó una cuerda. Kan Hin se quedó perplejo ante el cambio y le preguntó qué significaba. El monje le dijo que si tenía intención de suicidarse, que lo hiciera solo y que no implicara al templo. Le sugirió que escogiera uno de los árboles del bosque y se colgara con la cuerda. Kan Hin soltó una carcajada y se marchó. Antes de perderse entre la oscuridad, el monje le lanzó una última pregunta, ¿has venido aquí a fingir arrepentimiento por tus crímenes? ¿Crees que así reducirás tu castigo cuando vuelvas a matar? Él se detuvo un momento y le contestó, monje, hay un dicho en el mundo de abajo, de todos modos, esta vida está mal. El monje se quedó atónito ante tal afirmación. Pensó para sí mismo, solo sabrás si esta vida está mal cuando se acabe. Cuando bajaba por las escaleras del templo, se encontró con un grupo de adolescentes que estaban sentados. Se sentía agotado después de la larga caminata. Reconoció a algunos de ellos como los que había visto antes y se acercó con amabilidad. Les preguntó si necesitaban alguna ayuda, ya que parecían cansados. Uno de los chicos le rogó que lo llevara hasta el templo, pues no podía más y además cargaba con varias bolsas. Él accedió a cargarlo en su espalda y empezó a subir las escaleras. Mientras tanto, les daba consejos sobre la importancia de hacer ejercicio y el chico le contestó que le gustaba salir de excursión con sus amigos. Le dijo que habían elegido un mal día para hacerlo. Sin que se lo esperara, el chico sacó un cuchillo y se lo clavó en el cuello. Kan Hin reaccionó a tiempo y lo lanzó al suelo antes de que el arma penetrara más. El chico gritó, ¿lo has visto? Lo he matado. Pero entonces apareció Kan Hin de nuevo y les dijo, chicos, ¿qué están haciendo? El chico no podía creer que no hubiera acabado con él. Entonces les preguntó si Seoktu los había mandado y les dijo que, si se marchaban ahora, él lo dejaría pasar como una travesura de niños, pero ellos no le hicieron caso y estaban decididos a matarlo ese día. Al ver su actitud, Kan Hin se enfureció, se quitó el abrigo y les dijo que se acercaran si se atrevían. Arriesgando su vida, se desató una violenta lucha entre Kan Hin y los 4 chicos que lo habían atacado. Demostró su superioridad al esquivar y devolver los golpes de sus enemigos. Sin embargo, uno de ellos logró sorprenderlo y le clavó el cuchillo por la espalda. Kan no se dejó intimidar y le propinó un fuerte cabezazo al agresor. Otro de los chicos también intentó apuñalarlo con un cuchillo, pero Kan Hin lo neutralizó y lo sujetó por el cuello. Estaba a punto de acabar con su vida, cuando el chico empezó a suplicar y a decir que tenía una madre que lo esperaba en casa. Esas palabras conmovieron el corazón de Kan y lo hicieron soltar al chico. Mientras tanto, los otros 2 chicos aprovecharon la distracción y le lanzaron una cuerda al cuello, tratando de estrangularlo. Él reaccionó a tiempo y tiró de la cuerda con fuerza, liberándose de ella. Sin embargo, ya había perdido mucha sangre por las heridas y se sentía débil. Uno de los chicos le asestó otra puñalada en el estómago y le reveló que el hermano menor de su tío lo había mandado a matarlo. Después de que los 4 chicos lo apuñalaran varias veces, cayó al suelo,
agonizando. Los chicos se felicitaron entre ellos, creyendo que habían cumplido su misión, y se marcharon del lugar como si Kang fuera a morir. El tatuaje que tenía en la espalda se iluminó, se oyó un trueno y el alma de Kang Jin fue transportada al cuerpo de un chico de secundaria que acababa de morir. Se incorporó y vio a otro chico llorando y pidiendo perdón. Le dolía la cabeza como si le hubieran golpeado con un martillo. Se bajó del auto y al verlo, el chico que estaba frente a él se alegró y corrió hacia él, pero Kang Jin lo agarró por el cuello y estuvo a punto de golpearlo, pero se desmayó. La vida de Kang cambió drásticamente cuando se reencarnó en el cuerpo de un estudiante de secundaria que acababa de suicidarse. Antes de ese fatídico momento, el joven Kang había sufrido el acoso y la violencia de sus compañeros de clase, que lo obligaban a participar en peleas clandestinas en una obra en construcción. Allí, los matones disfrutaban viendo cómo se golpeaban dos chicos débiles y asustados, Kang y Minju. Ambos habían pactado alternar las victorias para evitar más humillaciones, pero esa era la tercera y última ronda. Kang no podía soportar más los insultos y las amenazas de los que lo observaban, especialmente cuando uno de ellos le dijo que si perdía se metería con su madre. El otro luchador, Minju, le preguntó si había oído lo que había dicho ese bravucón, y Kang le respondió que era un hijo de puta. El matón se enfureció y le exigió que repitiera lo que había dicho. Kang, desesperado y sin ver otra salida, se disculpó con su madre en su mente y saltó desde lo alto del edificio. Su cuerpo cayó sobre un coche y murió al instante, provocando el pánico entre los bravucones. Estos decidieron echarle toda la culpa a Minju y fueron a la policía a acusarlo de empujar a Kang. Minju se quedó solo, sin esperanza, arrodillado y llorando. Pero en ese instante, el alma de Kang Jin entró en el cuerpo de Kang, dándole una nueva oportunidad de vivir. Minju llevó a su amigo Kang al hospital después de que éste sufriera una caída desde un edificio. Allí se encontró con la madre de Kang, que estaba muy preocupada por su hijo. Minju le contó una mentira para encubrir lo que realmente había pasado. Dijo que él y Kang habían estado jugando en el edificio y que Kang se había resbalado y caído accidentalmente. También le dijo que Kang llevaba 2 días inconsciente en el hospital y que no sabía si se recuperaría. La madre de Kang agradeció a Minju por cuidar de su hijo y le pidió que volviera a su trabajo, ya que ella se quedaría con él. La madre de Kang dejó a Minju solo con Kang y se marchó a trabajar, confiando en que su hijo despertaría pronto. Pero lo que ni Minju ni la madre de Kang sabían era que él ya había abierto los ojos. Se sentía confundido y desorientado. No recordaba nada de lo que había pasado. Solo sabía que se había reencarnado en el cuerpo de un estudiante de secundaria que tenía el mismo nombre que él. Kang empezó a pensar en su vida anterior y en cómo había muerto. Entonces vio la televisión que había en la habitación y se quedó helado. En la pantalla aparecía la noticia de su muerte. Decía que había sido asesinado en un accidente automovilístico y que su funeral se celebraría en el templo al que había ido por última vez. Kang sintió una oleada de rabia e impotencia. No podía creer que alguien hubiera manipulado la verdad sobre su muerte y que nadie supiera lo que realmente había ocurrido. Decidió ir al templo a ver su propio funeral y a averiguar quién estaba detrás de todo esto. Así que le preguntó a Minju si tenía dinero y le arrebató todo lo que llevaba encima. Le dijo a Minju que se lo devolvería más tarde y que no se preocupara por él. Luego se vistió rápidamente y salió de la habitación. Minju intentó detenerlo y le preguntó a dónde iba, pero Kang lo empujó con fuerza y salió corriendo del hospital. Tomó un taxi y le pidió al conductor que lo llevara al templo. Cuando ascendía por las escaleras, se topó con el anciano monje. El monje lo miró y le interrogó acerca de su presencia allí. Le dijo que ese era un lugar para los humanos fallecidos. Kang se quedó atónito y le cuestionó al monje si lo conocía y si sabía lo que le había ocurrido. El monje hizo caso omiso de su cuestión y se marchó, pero Kang agarró la mano del monje y le reclamó que dejara de bromear con él. El monje le respondió que no tenía ni idea. Al oír la contestación del monje, Kang siguió subiendo por las escaleras, pero el monje le advirtió que perecería si seguía subiendo. Estaban celebrando el funeral de una banda y si Kang subía y armaba un alboroto allí, lo matarían sin duda. A Kang no le importaron las palabras. Continuó subiendo por las escaleras porque necesitaba ver qué estaba sucediendo. El monje le preguntó si creía que podía enfrentarse él solo a toda la gente del inframundo, pero Kang estaba furioso y estaba decidido a ver lo que pasaba. El monje le dijo que esa era la oportunidad que Kang estaba buscando. Esas palabras hicieron que Kang se tranquilizara. Recordó el momento en que estaba rezando y deseaba tener una vida pacífica en su próxima vida. Mientras Kang empujaba al monje, le dijo que esa era su segunda vida y le aconsejó que no viviera mal con el cuerpo de ese niño. Pero Kang quería deshacer los enredos y arreglar a los demás porque quería vivir de esa manera. El monje se enfadó y le gritó que simplemente cortara el enredo y dejara que el otro se retorciera, y dijo que esta vida no era solo suya. El monje inició su marcha y le pidió a Kang que reflexionara con calma. Kang,
confundido, le preguntó al monje qué tenía que hacer. El monje le respondió que debía escoger entre ascender y morir o descender y vivir. Kang tomó la decisión acertada, se dirigió a su madre y optó por vivir. Una semana después, Kang había reencarnado. Al principio, su madre desconfiaba un poco de él, pero él logró convencerla inventando una historia de que se había golpeado la cabeza en el accidente y su memoria estaba algo alterada. Durante esa semana, Minju lo visitó todos los días. Le trajo unas papas fritas y mientras las comían, Kang observó un moretón en la mano de Minju. Al preguntarle a Minju por ello, Minju se quedó callado. Kang se acercó a él y le quitó la camiseta a Minju. Su cuerpo entero estaba lleno de moretones. Minju agarró rápidamente la camiseta de Kang y se la puso, y luego le contó a Kang que Hin-Man seguía insistiendo en que lo llevara. Hin-Man también le dijo que, si Kang no decía nada sobre el incidente de ese día, no le quitaría más el dinero a Kang y dejaría de acosarlo. Al oír a Minju, Kang decidió enfrentarse a ellos. Así que a la mañana siguiente, Kang se puso su uniforme escolar y se dirigió a la escuela. Al llegar a la puerta de la escuela, vio a Minju esperándolo. Minju estaba con el grupo de matones. Minju estaba muy nervioso cuando llegaron al lugar donde los matones estaban charlando. Uno de ellos vio a Kang y empezó a burlarse de él, pero Kang los ignoró y se dirigió hacia Hin-Man. Se le había prometido que no revelaría nada sobre lo que había ocurrido en la obra y le recordó a Hin-Man que también debía cumplir con su palabra. Con Minju a su lado, Kang empezó a alejarse, pero Hin-Man no se lo permitió y agarró la camisa de Minju para impedirle escapar. Le exigió a Minju que trabajara el doble que antes, sin importarle que el chico estuviera llorando. Los demás se burlaron de Minju por ser tan sensible y le dijeron que tenía que pagar por lo que había hecho. Como Minju no respondía a sus insultos, Hin-Man se preguntó si acaso un huérfano como él tendría algo que decir. Kang no podía soportar más ver cómo trataban a Minju y dejó caer su mochila al suelo. Le ordenó a Hin-Man que soltara a Minju y se preparó para enfrentarlo. Hin-Man se sorprendió al ver la actitud de Kang y le preguntó qué se creía que estaba haciendo. Kang no le respondió con palabras, sino con un puñetazo en la cara que lo hizo caer al suelo. Todos quedaron atónitos ante la valentía de Kang. Luego, Kang agarró a Minju y trató de marcharse, pero la pelea no había terminado. Hin-Man se levantó del suelo con la cara ensangrentada y furiosa. Kang se asustó un poco al ver que Hin-Man seguía en pie después de recibir un golpe tan fuerte. Hin-Man se lanzó contra Kang, pero Kang esquivó sus golpes y le devolvió otro. Sin embargo, este golpe no fue tan efectivo como el anterior. Kang se dio cuenta de que su nuevo cuerpo no tenía la fuerza suficiente para liberar todo su poder. La pelea entre Hin-Man y Kang fue intensa y violenta. Hin-Man intentó derribar a Kang con un fuerte agarre, pero Kang se resistió y le propinó un cabezazo que lo aturdió. Aprovechando la oportunidad, le dio una patada en la pierna a Hin-Man y lo sujetó por la cabeza. Con una voz amenazante, le dijo que esto no era un juego, sino una pelea callejera. Luego, le ordenó a los demás que observaran bien lo que iba a hacer. Sin piedad, estrelló la cabeza de Hin-Man contra el suelo y se proclamó vencedor del combate. Tras acabar con su rival, Kang y Minju se dirigieron al salón de clases. Mientras Kang se mostraba impasible, Minju estaba asustado y nervioso por lo que acababa de presenciar. Al terminar la clase, le sugirió a Kang que se fueran rápido de allí. Le explicó que Hin-Man tenía una familia numerosa y poderosa que seguramente buscaría venganza. Kang le preguntó dónde se encontraban los familiares de Hin-Man. Minju le dijo que solían reunirse en la azotea después de la escuela. Kang no se amedrentó y decidió enfrentarse a ellos. Se encaminó hacia la azotea con determinación. Luego, se nos muestra una breve escena retrospectiva del pasado de Kang como gángster en el año 2005, cuando tenía 26 años y se estaba haciendo un nombre en el mundo criminal. Vemos cómo Kang golpeaba a otro gángster con su puño implacable. El hombre reconoció el puño de Kang, el mismo que había acabado con las 5 facciones de Pong-Tec. Un joven de 25 años llamado Jo-Doo, que era el brazo derecho de Kang, se dirigió a él cuando llegó al lugar. Le contó que él y los demás miembros de la pandilla habían tomado el control de todos los subordinados que Kang había dejado atrás cuando se marchó con sus hijos una noche. Kang iba acompañado de D, un joven gángster al que él y sus chicos habían vencido antes. Sin embargo, su enemigo no se había rendido y había vuelto con más refuerzos. Pronto, Kang y D se vieron rodeados por una multitud hostil. Kang no se intimidó y se lanzó contra el líder de la banda rival. Con una fuerza y una habilidad impresionantes, logró abrirse paso entre los atacantes y golpear al jefe en la cara, dejándolo malherido. La escena cambia al presente, donde vemos a la familia de Hin-Man preparada para la batalla en el tejado. Llevan bates de hockey y cuchillos, dispuestos a matar a Kang. Hin-Man está furioso con Kang por lo que le hizo a su hermano. Uno de sus hombres le advierte que, si apuñala a Kang, tendrá problemas con la ley y con la escuela,
pero él no le hace caso. Solo quiere vengarse de Kang. Le grita a su hombre que se calle y le da un puñetazo. En ese momento, Kang y Minju aparecen en el tejado. He-Man les ordena a sus secuaces que los eliminen y los chicos corren hacia Kang con sus bates. Kang reacciona rápido y salta para esquivar el primer golpe. Se encuentra rodeado otra vez, pero no tiene miedo. Está listo para luchar. Se percató de que uno de sus enemigos intentaba atacarlo por la espalda y reaccionó rápidamente, esquivando el golpe y devolviéndolo con una potente puñalada en el abdomen del agresor, que cayó al suelo sin sentido. Otro chico, que llevaba una camiseta verde, se lanzó sobre él con furia, pero Kang lo neutralizó con una patada baja. Kang demostró su superioridad física frente a todos los que se le acercaban, rompiendo un palo de hockey con un solo puñetazo y haciendo sangrar las narices de sus rivales. Luego, le dio una patada en la pierna a un chico de pelo rubio, que se retorció de dolor y empezó a llorar. Al ver esta escena, el resto de los chicos sintió miedo. Entonces, apareció He-Man con un cuchillo en la mano y se abalanzó sobre Kang para apuñalarlo. Pero Kang fue más rápido y le agarró la muñeca, impidiendo que el cuchillo le hiciera daño. Luego, le propinó una serie de golpes brutales a He-Man, que quedó malherido e inconsciente. Kang lo agarró por el cuello y le ordenó que lo mirara a los ojos. Le dijo que era un inútil que no sabía ni cortar el pan y que se atrevía a intentar matarlo. Después de decir esto, le dio un puñetazo en la mandíbula a He-Man y lo lanzó por los aires, dejándolo tirado en el suelo. Pensó que era un fastidio tener que ocuparse de los demás y decidió marcharse. Pero antes de irse, les dejó unas últimas palabras a los demás, que el Kang que conocían había desaparecido. La escena cambia y nos muestra a Du-Yong, el brazo derecho de Kang, que estaba tomando unas copas en un bar con su subordinado. Estaba contándole a su compañero los últimos días que había pasado con Kang, los días en que él y todos los miembros de la organización Likan-Jin se habían esforzado por unificar el área metropolitana. En una conversación con Leon, el joven le contó que las fracciones rivales se disputaban el territorio y buscaban reclutar nuevos miembros, pero que habían perdido el espíritu de los viejos tiempos. Le expresó su descontento con la situación actual y le sugirió que abandonaran la vida del crimen si no había nada que valiera la pena. Le advirtió que se avecinaba una guerra y que era un momento decisivo para fortalecer su organización. De Jong reflexionó unos instantes y asintió con la cabeza, reconociendo la validez de sus palabras. Así fue como decidieron organizar una audición para novatos. A la mañana siguiente, los principales líderes de la organización Likan-Jin se reunieron para discutir los detalles de la audición. Un hombre de cabello blanco tomó la palabra y explicó el plan. Dijo que solo admitirían candidatos de la zona metropolitana para evitar llamar la atención de los medios de comunicación. Dividieron la zona que controlaban en 4 sectores, donde se realizarían las rondas preliminares. El objetivo de la audición no era solo ampliar su influencia, sino también formar un grupo especial que actuara como fuerza subordinada y así minimizar el daño hacia ellos. Todo se desarrollaría como un torneo. Los líderes, incluido Dion, estuvieron de acuerdo con el plan y decidieron ofrecer un premio al campeón, un coche de lujo y un lugar donde vivir sin pagar alquiler. De Jong era el núcleo de la organización y estaba decidido a aumentar su poder para tener una vida hermosa. En otro lugar, la familia de He-Man estaba sentada detrás de los terrenos de la escuela, observando el ambiente. He-Man tenía a Kang en su mente y se dirigió a sus subordinados para preguntarles si hoy se celebraba la reunión del Grupo del Cielo del Norte. Uno de ellos le confirmó que sí y que ya habían recolectado todo el dinero que les correspondía. Al oír esto, He-Man les ordenó que trajeran el dinero de emergencia que tenían guardado. Los miembros se quedaron sorprendidos y le preguntaron por qué necesitaban ese dinero. He-Man se enfureció y les gritó que era por si acaso Kang sufría algún ataque y lo mataban. Los subordinados se asustaron y le dijeron que eso no iba a pasar, pero He-Man insistió en que trajeran todos los fondos de emergencia que habían ahorrado hasta ahora. Ya entrada la noche, algunos niños jugaban en el parque, donde la noticia de la edición para novatos había llegado a todos los oídos. He-Man y 3 de sus subordinados llegaron al lugar. Al verlos, 2 chicos que estaban sentados en un banco se burlaron de He-Man. Él se acercó a ellos y les preguntó dónde estaba Minju. Uno de los chicos se levantó y le dio una bofetada a He-Man, cuestionándole por qué quería saber de Minju. He-Man reaccionó rápido y sacó 2 sobres, uno con el dinero para el Grupo Cielo Norte y otro con el dinero para los chicos a cambio de hablar con Minju. Los chicos aceptaron los sobres y le indicaron que Minju estaba en el tobogán y que He-Man solo tenía que ir a hablar con él. También le preguntaron si sabía cómo hablar con Minju. Con una sonrisa, He-Man aceptó la invitación del chico pelirrojo para ir a la casa del tobogán. Sin embargo, en el camino, se enteró de que el costo de los mensajes de texto se había multiplicado por 5. Eso lo hizo sentir una punzada de nerviosismo,
pero no se detuvo y siguió avanzando hacia su destino. Al llegar junto al tobogán, sacó su teléfono y le escribió a Min-hyu, pidiéndole ayuda desesperadamente. Cada mensaje le costaba 5.000 y una fortuna para él. Min-hyu leyó todos sus mensajes con atención, pero Hin-man se quedó sin saldo antes de poder terminar la conversación. Eso lo llenó de pánico, pues sabía que Min-hyu se enfurecía si alguien cortaba la charla sin su permiso. De pronto, escuchó la voz de Min-hyu detrás de él. ¿Qué pasa, Hin-man? ¿Por qué me dejaste hablando sola? Hin-man se giró y vio a Min-hyu saltar desde la casa del tobogán y aterrizar frente a él. Sin darle tiempo de explicarse, Min-hyu le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello y le dijo, ahora tienes 30 segundos para hablar, más te vale que sea bueno. Mientras tanto, Kang dormía plácidamente en su cama, pero su sueño se convirtió en una pesadilla cuando sintió que alguien lo atacaba con un cuchillo. Kang se despertó sobresaltado y miró a su alrededor. No había nadie más en la habitación. Se levantó y se preparó para ir a la escuela. Al salir, se encontró con Min-hyu, su mejor amigo. Min-hyu se asustó al ver el rostro de Kang, que estaba pálido como un fantasma. Le preguntó qué le había pasado y Kang le contó que había tenido una pesadilla horrible. Luego, los dos se dirigieron a la escuela juntos. Durante el recreo, Hin-man y su pandilla estaban sentados en las escaleras, charlando animadamente. Uno de ellos le preguntó a Hin-man por Bujin, el líder de la banda rival. El chico pelirrojo se quedó boquiabierto al darse cuenta de que Hin-man no sabía nada sobre Bujin. La historia de Wen, miembro del club de lucha libre Yugo, fue narrada por Hin-man. Según él, en el club de lucha había dos clases de personas, las que se entrenaban con seriedad y las que se lo tomaban a broma. Las que se lo tomaban a broma acababan siendo los líderes de las bandas locales, pero Wen era muy serio, se entrenaba correctamente y hasta se proclamó campeón de muchas competiciones de lucha libre. Sin embargo, un día todo cambió para él. Unos matones del club de lucha le atacaron con un bate, despertando la bestia que llevaba dentro. Wen se defendió con furia y derrotó a todos los matones, dejando a 6 de ellos heridos y haciendo desmayar a los otros 4. El entrenador del club de lucha, que intentó detenerlo, también sufrió una fractura. Desde ese día, el club de lucha Yugo desapareció y Wen dejó de entrenarse con seriedad. Su nombre se convirtió en un tabú en la escuela. Todos los estudiantes, sin importar el grado, le temían. Al final, los dos grupos del área norte se fusionaron y se creó la prohibición. Así fue como Wen y su equipo llegaron a un hotel. Uno de sus miembros le sugirió que alquilara su lugar, pero Wen le dijo que esperara hasta que hubiera un hotel en Gangnam. Luego, les pidió a todos los miembros que se acercaran. Wen les preguntó a todos cuál era la mejor banda de Corea del Sur, y uno de ellos respondió que eran los Kang-jin. Wen les preguntó sobre su deseo y todos dijeron que era unirse al grupo de Wen dentro de los Kang-jin. Minen anunció que el grupo Kang-jin estaba buscando un explorador entre ellos. Esta noticia provocó una gran emoción y aplausos entre sus compañeros. Sin embargo, Minen les explicó que la selección sería mediante audiciones y que solo el primer lugar de cada área tendría la oportunidad de unirse al grupo. Estas condiciones desanimaron a todos, excepto a Minen. Él les reveló que el elegido disfrutaría de un alojamiento privado, un superdeportivo y los derechos de operación de un club. Además, les mostró una grabación en su teléfono donde se escuchaba que, si el explorador tenía un equipo, los demás miembros también serían aceptados como parte del grupo Kang-jin. Al oír esto, los ánimos se elevaron de nuevo y todos gritaron con entusiasmo que querían ser miembros de la banda de Kang-jin. Minen les pidió que lo siguieran fielmente y les prometió que haría florecer sus vidas. Luego, uno de sus amigos le mostró a Min-jun un video de Kang peleando con la familia Hin-man. Min-jun se dio cuenta de que Kang no era un simple nerd, sino un luchador formidable. Su amigo le sugirió que lo desafiara para divertirse un poco y ganar algo de dinero antes de la audición. Min-jun aceptó con gusto, pensando que podría conseguir dos objetivos a la vez. Mientras tanto, en otro lugar, un ejecutivo del grupo Kang torturaba a un hombre colocando una pelota de golf en su boca y disparándola con un palo. 4 hombres se encuentran con el ejecutivo de cabello blanco en un lugar apartado. Él les entrega su palo de golf a su asistente y se acerca a ellos con una sonrisa. Les expresa su admiración por el trabajo duro e importante que han realizado recientemente. Se trata de los asesinos del rey de los gánsteres, los miembros más leales del equipo de Kang-jin. El ejecutivo les dice que tiene una nueva misión para ellos, una que determinará el futuro de la organización Kang-jin. Los hombres aceptan sin dudar y le preguntan de qué se trata. El peliblanco se ríe y les dice que pronto lo sabrán. Mientras tanto, en la escuela de Kang,
Las clases han terminado y él planea ir a una cafetería con su amigo Minju. Sin embargo, su madre lo llama por teléfono y le dice que vaya al restaurante donde ella trabaja, porque hay unos amigos suyos esperándolo. Kang se sorprende y le pregunta quiénes son. Su madre le dice que son unos tipos grandes y fuertes. Kang se pone nervioso y cuelga rápido, diciéndole que irá enseguida. Minju le pregunta si tiene otros amigos aparte de él. Kang le dice que no y mira hacia adelante. Ve a Jin-man y a sus secuaces observándolos con una sonrisa maliciosa. Kang se da cuenta de que algo va mal y apura el paso hacia el restaurante. En el restaurante, Bu-jun y su familia han llegado y han pedido mucha comida. Se la comen con voracidad, sin importarles el costo. La madre de Kang los mira con extrañeza, preguntándose cómo es posible que estos matones sean amigos de su hijo. Al mismo tiempo, Kang y Minju llegan al restaurante y se encuentran con la escena. Kang siente un escalofrío al ver a Bu-jun, el líder de la banda rival que quiere vengarse de él. Al ver a los chicos, Minju se llena de miedo. Kang le hace una pregunta, ¿sabe quiénes son ellos? Él le explica que el matón se llama Win-jun y que es el líder de la pandilla del cielo del norte. Los otros chicos son sus secuaces. Kang decide actuar rápido y Kang se acerca a Woo Min-jun con confianza y le pone la mano izquierda en el hombro. Le dice con una sonrisa, ¿cuánto tiempo sin verte? Luego, le arranca la cadena de oro del cuello y le advierte que, si quiere recuperarla, debe seguirlo en silencio. Kang guarda la cadena en su bolsillo y se dirige a la salida. Minju se enfurece por el robo. Cuando Kang está a punto de salir del restaurante, su madre lo detiene. Ella le dice que esos son los niños con los que anda y que quieren ser sus amigos, pero que no parecen muy buenos. Le dice que los deje ir y que entiende su situación. Kang le toma la mano a su madre y le agradece. Luego, se gira hacia los chicos y les ordena que salgan rápido de ahí. Los lleva a un callejón oscuro. Uno de los chicos le grita a que si quiere morir. Kang no se intimida y lo agarra de la cara. Empieza una pelea brutal. Golpea a los dos chicos que están al frente y los tumba al suelo. Esquiva todos sus golpes y los contraataca con fuerza. Un niño con una camisa verde se lanza sobre él, pero le da una patada en la barbilla y le hace sangrar por la boca. El chico pelirrojo ve cómo Kang derrota a todos sus compañeros y siente pánico. Cuando vio a Kang, Minin se lanzó a por él con furia. Kang lo recibió con un suplex, una técnica de lucha que consiste en levantar al oponente por la cintura y arrojarlo al suelo de espaldas. Sin embargo, él no era un novato y supo proteger su cabeza con las manos para amortiguar el impacto. Una vez en el suelo, se sentó sobre Minin y le reprochó que lo había obligado a usar todas sus habilidades. Los dos se pusieron de pie y él le sonrió burlonamente a Minin, preguntándole si había estado entrenando. Minin se sintió ofendido y le dijo, ¿no ves lo fuerte que estoy? Luego, intentó golpear a Kang con sus puños, pero este los esquivó con agilidad. Luego, Minin trató de agarrar la cintura de Kang, pero este lo anticipó y lo esquivó de nuevo. Aprovechando la oportunidad, Kang le dio un puñetazo en la cabeza y un rodillazo en la cara a Minin, que salió volando y cayó boca arriba. Minin se recuperó rápidamente, se levantó y se limpió la sangre que le manaba de la nariz. Kang siguió burlándose de él, lo que aumentó la ira de Minin. Estaban a punto de empezar la segunda ronda, cuando llegaron los policías. Al verlos, los familiares de Minin rodearon a Kang para defenderlo. La madre de Kang también llegó con los policías. Minin estaba tan enfadado que no quería irse, pero ante la advertencia de sus parientes, decidió escapar. Kang también se fue a casa con su madre. Allí, ella le preguntó por qué se había peleado con ellos cuando solo iba a despedirlos. Kang no supo qué responder y su madre empezó a gritarle, diciéndole que qué habría pasado si ella no hubiera llegado con los policías y que, si no fuera por ellos, se habría lastimado como la última vez. La madre de Kang recibió la noticia de que su hijo había sido acusado de un delito. Ella se apresuró a ir a la comisaría de policía, donde le preguntó a su hijo qué había pasado. Él le respondió que él no había hecho nada, que era inocente. Ella se echó a llorar y le abrazó, diciéndole que él era su única razón de vivir. Le contó lo duro que había sido para ella criarlo sola después de la muerte de su padre, cómo había trabajado sin descanso ni vacaciones para darle una buena educación. Le pidió que le prometiera que no volvería a meterse en problemas, que no quería perderlo. Kang le prometió que todo se aclararía y que no tenía nada que temer. Mientras tanto, en un parque cercano, la familia Amjin se reunía como solía hacer. Menen, el líder de la banda, estaba tumbado en un tobogán, enfadado por el comportamiento de Kang. Él y sus secuaces habían estado acosando a Kang durante 3 años, pero recientemente Kang se había rebelado y les había plantado cara. Menen no podía tolerar esa actitud y quería vengarse. En ese momento, aparecieron Jin-man y otro de sus hombres, que también formaban parte de la banda rival de Kang. Menen les hizo una señal para que se acercaran y les preguntó si era cierto que habían estado molestando a Kang. Jin-man admitió que sí,
pero que Kang se había vuelto loco y les había atacado. Menen le dijo que eso tenía un precio y que tendría que pagarle el triple de lo habitual. Hin-Man aceptó a regañadientes y le siguió hasta la caseta del tobogán. Allí, Menen le propinó una paliza brutal, mientras el otro hombre observaba con miedo. Después de unos minutos, Hin-Man salió despedido por el tobogán, ensangrentado e inconsciente. Menen salió detrás de él, con las manos manchadas de sangre, y le preguntó al otro hombre dónde vivía Kang. El otro hombre le dio la dirección, temiendo por su vida. Por otro lado, Minju estaba en su casa con su abuelo, que sufría de dolor de espalda. Él le dijo que iba a ir a la farmacia a comprarle un analgésico, y salió a la calle. Al poco rato, se encontró con un niño desconocido, que se puso a reír y a gritar al verlo. El muchacho le dijo que le había tocado el premio gordo, que había encontrado a Minju. Minju no entendía nada y le preguntó quién era él y qué quería. El muchacho no le hizo caso y le dijo que acababa de ganar 520.000 wons, el equivalente a unos 400 euros. Minju pensó que era una broma y trató de alejarse, pero él le siguió insistiendo en que era verdad. Minju sintió un escalofrío de miedo y estaba a punto de retroceder, pero otro chico lo sorprendió por detrás y lo golpeó con fuerza, gritando que el primero que lo atrapara sería el ganador. Los dos chicos acorralaron a Minju y empezaron a darle puñetazos en la cara sin piedad. Pensó que él también podía transformarse y agarró el cuello de uno de ellos con furia. Mientras tanto, Menen había llegado al lugar y se había subido a la pared sobre la cabeza de Minju, observando la escena con interés. Luego le dijo a Minju que intentara cambiar ahora, burlándose de él. Al oír esto, se sintió desesperado y rompió a llorar. Minin aprovechó la distracción y saltó desde lo alto, asestando un golpe directo en la cabeza de Minju que lo dejó inconsciente. A la mañana siguiente, vemos a un grupo de chicos con bicicletas parados frente a una prisión. Estaban esperando a alguien con impaciencia. Cuando se abrieron las puertas de la prisión, salió un chico de pelo naranja con una sonrisa arrogante. Al verlo, todos los chicos lo vitorearon con entusiasmo. El chico de pelo naranja era el líder de Wongyang. Se llamaba Han Dong-guk. En ese instante, un coche negro llegó a toda velocidad y se desvió frente a Dong-guk, cortándole el paso. En la parte delantera del coche, el cristal se bajó y un hombre asomó su rostro por la ventana. Dong-guk reconoció el rostro del hombre. Era mayor que él. Se llamaba Ayu Ayu y lo saludó con cordialidad, diciéndole que había trabajado duro. Dong-guk lo ignoró y le preguntó con desprecio por qué estaba allí. Ayu se enfadó y le advirtió que cuidara su actitud. Dong-guk le respondió con desafío y le dijo a Ayu que era él, no él, quien había unificado el pueblo por el que tanto había luchado. Por otro lado, Minju había sufrido una brutal paliza de Menen y ahora estaba ingresado en un hospital. Kang se enteró de que Minju había sido hospitalizado y corrió a verlo. La policía también llegó al hospital para investigar el incidente y le preguntaron al abuelo de Minju dónde había ido Minju por la noche. El abuelo les explicó que Minju había salido a comprarle unas medicinas para la espalda, que se había lastimado. La policía sospechó que esto no era un simple robo y que Minju tenía una bolsa de dinero con él. Sin embargo, no podían obtener las imágenes del suceso, ya que no había cámaras de seguridad. Mientras tanto, Kang logró entrar en la habitación donde estaba Minju y se horrorizó al ver su cara herida. Se llenó de rabia y cuando un policía le tocó el hombro, le quitó la mano de un manotazo. Kang se puso en posición de pelear con el policía, pero otro policía lo detuvo y le dijo que eran policías y que no querían causar ningún problema. Kang se calmó un poco al ver al abuelo y recordó que Minju le había dicho que vivía con él. Entonces, saludó al abuelo con respeto. Después de eso, la policía y él salieron de la habitación. La policía le hizo algunas preguntas a Kang sobre lo que sabía de Minju. Un testigo natural era la única opción que tenían los policías para investigar el incidente, ya que no había ninguna grabación disponible. Así se lo sugirió Kang, el amigo de Minju, que había sido atacado por unos desconocidos. Los policías también quisieron saber si Minju tenía algún problema en el colegio o si alguien le tenía rencor, pero Kang negó que fuera así. Él no se metía en líos ni tenía enemigos. Kang estaba impaciente por irse del hospital y les pidió a los policías su número de contacto. Les dijo que, si se enteraba de algo, les llamaría. Los policías le entregaron su identificación y Kang se marchó. Mientras tanto, en una casa remota, Donuk y Uno estaban sentados en el sofá y hablaban de la audición. Uno animó a Donuk a participar y le dijo que él estaría en el Distrito 4. Le instó a que quedara el primero para que pudiera entrar en la organización Kangjin-don, a la que él también pertenecía. Donuk le preguntó cómo había entrado en esa organización y Uno le contó que había contactado con un ejecutivo Kangan a través de un superior y que después de hacer un trabajo perfecto, lo habían admitido. Donuk se levantó del sofá y se dirigió a una mesa llena de armas. Agarró un cuchillo afilado y le preguntó a Uno si la audición era una competencia de gánsteres, ya que se permitían armas. Uno asintió. Por otro lado,
Jinon estaba jugando tranquilamente en un cibercafé, pero su tranquilidad no duraría mucho. Kang apareció y le destrozó la cara con el PC. Le exigía que le dijera dónde estaba Minen. Kang agarró a Jin-man por el cabello y lo arrastró fuera del café. Estaba furioso y quería vengarse de Menen, el líder de la banda rival que le había tendido una trampa. Antes de que Kang pudiera estrellar la cara de Jin-man contra el suelo, este le suplicó que lo soltara y le reveló que el escondite de Menen era el patio de recreo. Kang no se lo pensó dos veces y le ordenó que lo guiara hasta allí. Jin-man, asustado, le hizo caso y aprovechó para enviar un mensaje al grupo diciéndoles que él y Kang estarían en el callejón en un minuto. El chico pelirrojo, que era el segundo al mando de Menen, recibió el mensaje y alertó a los demás para que se prepararan. Kang se dio cuenta de que Jin-man estaba enviando mensajes, pero no le dio importancia y le preguntó por dónde seguir. Jin-man le indicó que girara a la derecha y que pronto los encontraría. Menen sabía que Kang vendría a por él, así que había ideado un plan antes de que el jefe le dijera a Jin-man que cuando Kang se acercara a él y le preguntara por su paradero, debería mostrarle a Kang ese lugar. Mientras Kang y Jin-man caminaban por el callejón, dos bicicletas aparecieron por ambos lados a toda velocidad. En cada bicicleta había dos chicos, uno conduciendo y otro con un bate de béisbol listo para golpear a Kang. Al verlos, Jin-man se tiró al suelo y se cubrió la cabeza con las manos, pero Kang no se quedó quieto, saltó sobre Jin-man y pateó a los chicos de la bicicleta roja. Los dos chicos salieron volando por el aire después de recibir el golpe de Kang. Al ver esto, los otros dos se asustaron y frenaron su bicicleta. Kang les gritó que vinieran a él rápido, ya que se estaba quedando sin tiempo. El chico pelirrojo Minin se bajó del columpio y se enfrentó a Kang. Le preguntó con incredulidad por qué había aguantado el acoso durante 3 años si era tan fuerte. Kang no le respondió y le preguntó a su vez si no sabía que él era el rey Depcon. Se burló de Minin y le dijo que él también había intentado algo parecido antes que él. Minin no entendía nada de lo que decía Kang y le pidió que se explicara. Kang le dijo que no tenía sentido hablar con él, porque no comprendería la verdad. Minin se enfureció y empezó a lanzarle golpes a Kang, pero este los esquivaba con facilidad. Después de varios intentos fallidos, Kang le dio un golpe en el codo derecho a Minin, que cayó al suelo gritando de dolor. Minin se levantó rápidamente y pensó que si lograba darle un puñetazo a Kang podría vencerlo. Se lanzó hacia él con todas sus fuerzas, esperando acertarle un golpe limpio. Kang evitó la mayoría de los ataques, pero en un momento dado Minin logró golpearle la cara. Se sorprendió al ver que Kang solo tenía una pequeña hemorragia nasal y que se reía de él. Kang se burló de Min-hun, preguntándole si pensaba que con un solo golpe bastaría para derrotarlo. Después, le propinó una patada en la pierna y un puñetazo en la barbilla a Min-hun, que cayó al suelo. Sin embargo, no se rindió y se levantó rápidamente. Mientras se incorporaba, Kang le asestó otro poderoso puñetazo en la cara, que le hizo sangrar por la boca. Pero Min-hun no se dio por vencido y le dijo a Kang que iba a luchar contra él en serio. Al oír eso, Kang se lanzó sobre él con furia. Min-hun logró agarrarle el cuello a Kang y pensó que lo tenía dominado, pero Kang le clavó el pulgar en el ojo y le soltó que nunca había conocido a nadie más fuerte que él. Luego le dio otro puñetazo en la barbilla a Min-hun, que cayó de rodillas al suelo. Kang le dijo con desprecio que el nivel de Min-hun era el de un matón de barrio. Después de humillar a Min-hun, Kang dirigió una mirada amenazante al chico pelirrojo y le ordenó que pagara todas las facturas del hospital de Mingu. También le dijo que la pelea había terminado y que se largara de allí. El chico le respondió que los hombres de Kang-jin no encontrarían. Al escuchar eso, Kang le agarró el cuello al chico y le exigió que repitiera lo que había dicho. Luego hizo que Min-hun y el chico se sentaran en un banco y les pidió que le contaran todo lo que sabían. Menen le dijo que solo sabía que iba a haber una audición y que era una gran oportunidad para los jóvenes que querían ser gánsteres. Min-hun también le dijo que su oportunidad se había esfumado por culpa de él. Kang le lanzó una mirada asesina a Min-hun, que se asustó. El amigo de Min-hun le sugirió a Kang que, si no le interesaba la audición, se retirara discretamente para dejarle el paso libre a Min-hun. Al escuchar esto, Kang le dijo que cerrara la boca. Kang se sorprendió al escuchar que los miembros que solían trabajar con él ahora están usando a niños como escudo. Ordenó a Minin que les dijera a los chicos de Kang-jen que los derrotará después de esto. Kang fue a su casa, se sentó solo en su habitación y estaba pensando en el pasado.
Fue un incidente que ocurrió alrededor del año 2002. En esa época Kang solía trabajar bajo una organización. Kang Jin-gan se unió a la nueva organización Soul. Durante la pelea, uno de los miembros del grupo de Kang murió. Durante su funeral, solo los miembros del grupo de Kang estaban presentes. Kang estaba enojado porque los otros hermanos mayores no asistieron al funeral. Entonces Kang salió de la habitación para llamarlos. Cuando salió, vio a dos hermanos mayores de la organización parados afuera y fumando. Kang se detuvo para escuchar de qué estaban hablando. Los dos chicos estaban hablando de cómo usaron a los miembros del grupo Kang Jin como escudo de carne. Al escuchar esto, Kang se enfureció e iba a golpear a los dos chicos, pero en ese momento Cho Do-young y otro lo detuvieron y le dijeron que, si comienza a pelear ahora, todos serán asesinados. Todos convencieron a Kang para que se detuviera por hoy y lo seguirán a partir de hoy. Kang luego puso la condición de que mientras esté en la organización no habrá uso de miembros como escudo y si eso sucede, hará que la nueva organización Soul desaparezca. Luego preguntó a los miembros si lo seguirán con esta condición. Los 5 aceptaron a Kang y se sometieron a él diciéndole que lo seguirán incluso arriesgando sus vidas. En el presente, Kang se preguntaba si los demás habrían olvidado la promesa que les hizo. Mientras tanto, en la oficina de la organización Kung Jin, los ejecutivos comentaban sobre la audición. El supervisor del Distrito 1 mencionó que había visto a dos chicos con mucha pasión, uno era el líder del club de lucha de Ganton y el otro era Naum. El supervisor del Distrito 2 opinó que en Gangnam, Kim Il-on era un talento excepcional, pero le faltaba entusiasmo. Por otro lado, Kang caminaba por el pasillo de la escuela. Al pasar, observó que Jin-man estaba acosando a otro estudiante y se acercó a él. Le rodeó el cuello con el brazo y le dijo que necesitaba hablar con él un momento. Luego se dirigieron a un parque y se sentaron en un banco. Jin-man habló primero y le dijo a Kang, «Capitán, eso significa que también tengo que obedecerte fuera de la escuela». Kang asintió y le recordó que, en el pasado, alguien como él ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos. Jin-man se quedó perplejo y preguntó cuándo había sido eso, pero Kang cambió de tema con una sonrisa amistosa. Kang le ordenó que reclutara a todos los que supieran sobre la audición y que, desde ese momento, Jin-man sería su informante fuera de la escuela. Antes de que Jin-man pudiera replicar, Kang se levantó, le dio un golpe en la cabeza y le advirtió que, si lo volvía a ver molestando a alguien en la escuela, lo castigaría. Dicho esto, se alejó caminando. Una noche, en su hogar, Kang le contó a su madre que tenía el deseo de aprender a manejar maquinaria pesada. Su madre se sorprendió al escuchar esta propuesta y le preguntó si estaba completamente seguro de lo que quería. Kang le respondió con firmeza que sí, que era su sueño, y ella accedió a apoyarlo. Le dijo que al mes siguiente lo inscribiría en una escuela de conducción especializada, pero Kang le dijo que no hacía falta, que había encontrado un lugar donde ofrecían clases gratuitas de manejo de maquinaria pesada a jóvenes como él. Su madre aceptó y al día siguiente Kang se dirigió al lugar donde se impartía la capacitación. El lugar estaba dirigido por Oh Jung-gu, un hombre con un pasado oscuro. Cuando Kang entró, Oh lo atacó por no saludar. Kang reaccionó rápidamente y agarró la mano de Oh, acercándolo a él. Le susurró al oído que Lee Kang-jin había venido a cobrarle una vieja deuda. Oh se asustó y se alejó de él, preguntándole nervioso quién era. Entonces se mostró un flashback del año 2009, en la nueva oficina de la facción Soul. Allí se veía a Oh hablando con el jefe de la nueva facción Soul, que le ordenaba vender drogas. Oh se negaba, argumentando que las drogas eran peligrosas y llevaban a la adicción y a la muerte. El jefe se enfureció y mandó al grupo Kang-jin que lo enterraran vivo. Mientras los demás miembros de la pandilla Kang-jin se disponían a enterrar a Oh Jung-gu, Kang los detuvo y les ordenó que se marcharan. Él se encargaría personalmente de acabar con la vida de Oh Jung-gu, tal como le había mandado el jefe Kang. Los demás obedecieron y se alejaron, pero Kang no tenía intención de matar a Oh Jung-gu, sino de salvarlo. Le debía mucho a Oh Jung-gu, pues había sido el quien le había ayudado a fundar la pandilla Kang-jin. Así que le dijo que escapara de ese lugar y que empezara una nueva vida tranquila y pacífica. Oh Jung-gu le agradeció profundamente y le prometió que algún día le devolvería el favor. Años después, Oh Jung-gu se había convertido en el presidente de una gran empresa, pero seguía sin olvidar su pasado. Un día, recibió la visita de un hombre que decía ser Lee Kang-jin, el líder de la pandilla Kang-jin que había muerto en un accidente. Oh Jung-gu no podía creer lo que oía y le preguntó al hombre quién era y qué quería. El hombre le respondió que era Lee Kang-jin en persona y que había venido a cobrarle la deuda que tenía con él. Oh Jung-gu se enfureció y le dio un puñetazo al hombre, diciéndole que se largara de su oficina. Podía soportar muchas cosas, pero no que alguien se hiciera pasar por su difunto amigo y benefactor. El hombre insistió en que decía la verdad, pero Oh Jung-gu no le hizo caso y empezó a golpearse a sí mismo, diciendo que estaba loco y que debería morir junto con Lee Kang-jin.
El hombre se compadeció de Oyungu y le preguntó si pensaba morir sin pagarle los 100 millones que le había pedido prestado. Oyungu se quedó estupefacto y le preguntó cómo sabía eso. El hombre sonrió y le dijo que era una prueba más de su identidad. Kang le confesó a Oyungu que había perdido todo el dinero que había invertido por culpa de unos niños que lo engañaron. Le prometió que le devolvería el dinero poco a poco y que le ofrecería un lugar donde quedarse y algo de dinero para sus gastos. Mientras tanto, en su apartamento, el chico pelirrojo y Min Jin estaban descansando. De repente, el timbre sonó y el pelirrojo fue a abrir la puerta. Se quedó paralizado al ver a Han Dong-wook y a su banda armados con bates de hockey. Los matones de Dong-wook entraron a la fuerza y golpearon al pelirrojo hasta dejarlo inconsciente. Luego se abalanzaron sobre Min Jin, que se defendió como pudo y logró noquear a algunos de ellos. Han Dong-wook, que observaba desde atrás, ordenó acabar con Min Jin de una vez. Min Jun le preguntó a Dong-wook qué quería de él. Dong-wook lo interrumpió y le dijo que iba a aniquilarlo a él y a su grupo. Luego, se lanzó sobre Min Jun. Min Jun le propuso tener una pelea justa, en la que ambos usarían Bion y se enfrentarían uno contra uno. Al oír esto, Dong-wook sacó un cuchillo de su bolsillo y le rajó los brazos a Min Jun. Min Jun se quedó en el suelo, sujetándose las heridas. Dong-wook le dijo que él no era un gángster cualquiera que se dejara influir por sus palabras, que iba a cortar a todos y a convertirse en el jefe. Dong-wook estaba fuera de sí, pero se le ocurrió algo muy divertido. Le dijo a Min Jun que llamara a todos sus compañeros y les dijera que fueran esa noche a Bukon. Después de un largo día, Min Yu recobró la conciencia en el hospital. Estaba muy sediento y buscó con la mano la botella de agua que había junto a su cama. En ese momento, Kang entró en la habitación y le alcanzó la botella con una sonrisa. Se sentó al lado de Min Yu y le habló con sinceridad. Le dijo que él era su amigo más cercano y que quería protegerlo de los problemas que le podían causar por estar asociado con él. Le confesó que había tomado una decisión importante, detener a todos los jóvenes que seguían el camino de Min Jun, el líder de la pandilla a la que pertenecía Kang. Min Yu se quedó atónito al escuchar esas palabras. No podía creer que Kang quisiera enfrentarse a Min Jun y a su propia pandilla. Le advirtió que eso era una locura y que se metería en un lío muy grande. Pero Kang no le hizo caso. Se levantó de la silla y le dijo que Min Jun había pagado todos los gastos del hospital y que también le había enviado el dinero del acuerdo. Le pidió que descansara y se recuperara pronto. Luego se marchó sin mirar atrás. Min Yu lo vio irse con una mezcla de preocupación y desconcierto. ¿Qué le había pasado a Kang? ¿Era el mismo amigo que conocía desde hacía años? Kang salió del hospital con paso firme. Tenía una cita pendiente con Sunu, uno de los miembros de la pandilla de Kang Jin. Sunu lo había llamado por teléfono y le había pedido que se vieran en persona. Kang aceptó sin dudar. Quería saber qué quería decirle Sunu. Tal vez tenía algo que ver con su plan para detener a Min Jun. Kang llegó al lugar acordado, una estación de estacionamiento donde estaba esperándolo Sunu en un auto blanco. Era una noche lluviosa y el ambiente era tenso. Sunu intentó llamar a Kang, pero no obtuvo respuesta. Lo que no sabía era que Kang ya estaba detrás del auto, esperándolo. Kang, por su parte, no había escuchado el teléfono sonar. Estaba intrigado por la identidad de Sunu, un nombre que no le sonaba de nada. Él había sido el jefe de esa zona y conocía a todos los miembros de la facción Kang Jin. ¿Quién era ese chico que lo había citado en ese lugar? Decidió acercarse al auto y golpear la ventana para averiguarlo. Sunu bajó la ventanilla y se quedó helado al ver la cara de Kang. Era el mismo hombre al que había asesinado hace años. Sin embargo, disimuló su sorpresa y le preguntó con una sonrisa si era Kang. Luego lo saludó con cortesía, como si nada hubiera pasado. Kang no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que Sunu estuviera vivo? ¿Y cómo sabía su nombre? Al reconocer a su asesino, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Recordó la noche en que Sunu le disparó y lo dejó morir en un charco de sangre. El pánico se apoderó de él y retrocedió unos pasos. Luego se agachó y empezó a vomitar, incapaz de contener las náuseas. Sunu observó la reacción de Kang con curiosidad. Salió del auto y se acercó a él. Le preguntó si se encontraba bien y por qué se ponía tan nervioso al ver su rostro. A continuación, le dijo que había venido a ofrecerle la oportunidad de unirse a la facción Kang Jin, pero que debía tener cuidado con su mirada. Le advirtió que no le gustaba que lo miraran con odio o miedo. Kang se incorporó y le preguntó cuándo se había unido al grupo. Quería saber cómo había llegado a ser parte de la facción Kang Jin. Sunu se rió y le dijo que si tenía tanta curiosidad, se lo contaría. Le reveló que todo empezó una noche lluviosa como esa, pero luego se detuvo y le dijo que cuanto más supiera, más peligro correría. Le sugirió que entrara al auto, porque tenía algo más que decirle. Ambos subieron al vehículo y cerraron las puertas. Uno le informa a Kang que en 3 meses se iniciará la ronda preliminar y que en el 4º distrito se enfrentará a Han Dong-wook,
Kang Min-ok, en sustitución de Bang Joon, el mismo. Son 3 los contendientes en esa zona y si logra ser el primero, entrará a formar parte de la facción Kang Jin. Kang le replica que no tiene el mismo poder que los demás. Uno le dice que están buscando talentos y que si demuestra sus habilidades adecuadamente, conseguirá tener poder dentro de la organización. Kang le pregunta qué beneficio obtendrá si gana las audiciones. Uno le responde que podrá matar gente. Kang le mira con seriedad y uno se ríe y dice que es una broma y que cuando llegue, podrá ver un mundo totalmente nuevo. ¿Es todo lo que tenía que decirle? Kang le recuerda que uno dijo que hablaba poco y le advierte que si revela algo sobre las audiciones será expulsado inmediatamente. Kang abre la puerta del coche y se marcha. Llega a su casa y su madre lo recibe preocupada y le pregunta por qué está tan mojado y por qué no agarró un paraguas. Kang le dice que la lluvia empezó de repente y no pudo coger uno. Luego, Kang se dirige al baño y su madre nota que el tatuaje de su espalda brilla, así que le pregunta si le ha pasado algo y le pide que venga y se siente con ella. Kang obedece a su madre y se sienta junto a ella. Su madre se sienta a su lado y le confiesa que al principio se arrepintió mucho de haberlo hecho, pero que ahora cree que fue una buena decisión, porque puede saber cuando su hijo está muy enfadado o tiene fiebre y puede hablar con él al instante. Kang no entiende de qué le está hablando y se lo pregunta. Entonces, ella le explica que se refiere al talismán que lleva en la espalda. Kang va al baño y se quita la camiseta para mirarse al espejo y ver su espalda, donde descubre el mismo tatuaje que tenía antes de reencarnarse. Así recordamos cómo Kang obtuvo ese tatuaje. Todo ocurrió hace 5 años. La madre de Kang lo llevó ante un monje y este le dijo que ese tatuaje debía ser grabado en la piel de Kang, que era un talismán que lo protegería cuando tuviera mucha fiebre. Al principio, la madre de Kang se negó a hacerlo, pero el monje la asustó diciéndole que si no lo hacía ahora, Kang moriría en el futuro. Al oír las palabras del monje, la madre de Kang accedió a grabar el talismán en la espalda de su hijo. En el presente, durante la prohibición, Dong-guk secuestra a Wan y llama a todos sus miembros. Han Dong-guk les dice a todos que no los ha reunido para cobrarles algún impuesto o cualquier otra cosa insignificante, sino que como va a abandonar ese lugar, quiere ofrecerles una oportunidad divertida y les propone que capturen a Kang y al primero que lo haga, lo nombrará líder del Bak-kan. Cuando oyen estas palabras, la emoción se apodera de todos los miembros y le dedican un fuerte aplauso. Kang Menak observa la escena desde lejos, apoyado en su bicicleta. Siente que la situación se... Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.